Muy buen día, amigos, hermanos. Como siempre me es grato comunicarme con ustedes, saludarles a través de este medio de comunicación, a través de esta red social. Y doy gracias a Dios por la vida de ustedes porque nuevamente, como cada 8 días, nos volvemos a saludar. Bueno, el propósito de este, como ya saben todos ustedes, es el de compartir el mensaje, compartir la palabra de Dios, compartir el alimento espiritual que fortalece nuestra alma y sobre todo fortalece nuestro espíritu. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos permite compartir de su palabra. Y bueno, como siempre recuerdo y hago mención que compartan ustedes este mensaje, compartan con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos, con sus contactos en sus redes sociales, en su WhatsApp, en su teléfono. Compartan este mensaje, ya que si para ustedes es de bendición, para todos los demás también lo será. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, los dos domingos anteriores, hace 8 días y hace 15 días, hemos estado hablando sobre un tema muy importante, que más que nada es una pregunta. Y la pregunta es, ¿soy libre? Y recordemos que la libertad que necesitamos en nuestra alma, la libertad que necesitamos en nuestro espíritu, es la libertad que solamente Cristo da. Hemos hablado acerca de la libertad que desde la desobediencia del hombre en el huerto del Edén, cuando Jesús declaró: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, todo eso es la libertad. Y hoy es la tercera parte y última de este tema. ¿Soy libre? Y para ello, mis hermanos, me voy a permitir dar lectura ahí en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, que a la letra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo muy importante. Dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo, el Hijo de Dios, a dar su vida por nosotros. No porque lo merezcamos, no, vuelvo a repetir, y como anteriores ocasiones lo hemos visto, nosotros no merecemos nada, no merecemos, es más, ni siquiera merecemos el aire que respiramos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque precisamente como hemos estado hablando, hemos sido esclavos del pecado. Aún a pesar de que nos decimos cristianos, aún a pesar de que nos decimos hijos de Dios, aún a pesar de que leemos la Biblia, oramos, acudimos al templo, seguimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque damos más importancia a las cosas del mundo que todo a las cosas de Dios. Y recordemos, la palabra de Dios nos dice que las cosas que el mundo ofrece son pasajeras, más las cosas que Dios da son eternas. Así es que, mis hermanos, mis amigos, reflexionemos, como hace 8 días lo decíamos, reflexionemos si en verdad somos libres, si en verdad somos hijos de Dios. Reflexionemos sobre la diferencia que debe haber entre un no creyente, un inconverso, a un hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros
de todo el mundo. ¿Qué es lo que nos debe distinguir como cristianos, como hijos de Dios, a aquel que no conoce a Dios? Bueno, dice aquí nuestra meditación. La fe en Jesús, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó, me identifica con Él. Estoy muerto con Él, pero también estoy vivo y tengo la misma naturaleza que Él. Por tanto, soy libre para vivir como Él. ¿Qué nos da a entender esto, mis hermanos, mis amigos? Que nosotros recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, ¿qué es esto? Que podemos ser santos, que podemos ser justos, que podemos ser misericordiosos, que podemos, ¿sí? Que podemos amarle, que podemos seguirle, que podemos hacer la voluntad de Dios. Pero más, sin embargo, cuando nosotros decimos que tenemos el libre albedrío, nosotros transquiversamos el significado de eso. Decimos que el libre albedrío es para hacer lo que yo quiera, para ir a donde yo quiera, para decir lo que yo quiera. Y no, mi hermano, mi amigo, no. El libre albedrío que Dios nos dio es para que nosotros elijamos entre el bien y el mal. Principalmente para que nosotros decidamos seguir a Dios, ¿sí? Si nosotros decidimos seguir a Dios, entonces pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, como dice aquí, yo tengo la misma naturaleza que Él. Por tanto, soy libre para vivir como Él. Jesús, aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue libre. ¿Libre de qué? No quiere decir que estaba atado o que estaba esclavizado, no. Cuando dice que Jesús fue libre del pecado. ¿Por qué? Porque Él no conoció pecado, Él no cometió ningún pecado. Mas, sin embargo, sus enemigos lo llevaron a la muerte. Ahora, Jesús, con esa muerte que Él sufrió, con ese acontecimiento, con ese sufrimiento que Él vivió, nos lleva a la muerte, sí, con Él, a la muerte, pero del pecado. Quiere decir que nosotros debemos morir al pecado. Cuando decimos morir al pecado, es que da a entender que ya no debemos cometer pecado alguno. Dice aquí, estoy muerto. El apóstol lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Este es el versículo de introducción, ¿sí? Primero, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué da a entender esto? Cristo murió, fue crucificado y murió en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, da a entender que nosotros debemos, si somos seguidores de Cristo, si somos hijos de Dios, ¿sí? Si somos en verdad esos cristianos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, debemos de decir lo mismo, debemos de morir al pecado.
Porque es lo que Cristo hizo, morir al pecado, aunque Él no pecó, aunque Él no conoció pecado, pero por nosotros murió al pecado. Entonces, por eso dice Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado. ¿Para qué? Para que nuestros pecados ya no hagan mella en nosotros, para que nuestros pecados ya no nos tengan atados, esclavizados. ¿Sí? Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando decimos esto, mis hermanos, es que estamos dejando que Dios, que Jesús, haga su voluntad en nosotros. Nosotros ya no somos. Al momento que decimos ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, nosotros dejamos de ser. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Entonces, nosotros pasamos a esa vida eterna, ¿sí? A esa vida, a esa gloria en el Señor. Nosotros pasamos a ser esos verdaderos hijos de Dios. Y sigue diciendo aquí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es cuando nosotros, mis hermanos, cuando nosotros tomemos la decisión, pero óiganlo, escúchenlo bien, cuando tomemos la decisión definitivamente de seguir a Cristo, de seguir a Dios, vamos a dejar todo lo que nos ata a este mundo, como dice Pablo, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Vamos a deshacernos de todo aquello, del hombre viejo, del yo anterior, del yo pecador, y vamos a revestirnos del yo limpio, del yo justificado, del yo escogido. Así es, mis amigos, así es, mis hermanos. Vamos a ser nuevas criaturas, como dice Pablo. En Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Veamos. Entonces, cuando nosotros seamos nuevas criaturas en Cristo, entonces sí vamos a ser libres. Esto es necesario para escapar de la esclavitud del mal, para no ceder a las diversas codicias, al orgullo, a la mentira. Si un creyente trata de enfrentarse al mal con sus propias fuerzas, será derrotado por él, por el mal, que es más fuerte que él. Eso sí, mis amigos, mis hermanos, nosotros, unos simples mortales, no podremos hacer frente al enemigo. Es más, no somos ni siquiera quien para retar al enemigo. No somos quien. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque a la primera de cambio caemos. A la primera de cambio vamos a ser derrotados. ¿Por quién? Por el enemigo. Pero si nosotros, o más bien, bueno, sí, si nosotros permitimos que, como dice Pablo, que Cristo vive en mí, en nosotros, entonces podremos vencer, podremos resistir. ¿Sí? Óiganlo, podemos resistir a todas las tentaciones, a todas las acechanzas, a todos los dardos de fuego que el maligno lanza contra nosotros. ¿Por qué? Porque el maligno quiere que nosotros le sigamos.
El maligno no está a gusto, el maligno no está conforme con que nosotros sigamos a Dios. El maligno hace hasta lo imposible porque nosotros volvamos con Él. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que si Cristo murió en la cruz y pagó el precio por nosotros, y ese precio fue el derramamiento de su sangre. Ese fue el precio que pagó por toda la humanidad. ¿Sí? Por ti, por mí, por cada uno de nuestra familia. Esa es la prueba tangible de que no le pertenecemos al enemigo. Ahora, si nosotros hacemos caso omiso de la palabra de Dios, entonces ese sacrificio que Cristo vivió pasa de largo en nuestra vida y no surte ningún efecto. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a las cosas del mundo, a las cosas del diablo, que todo a las cosas de Dios. Y déjame decirte, mi hermano, mi amigo, que cuando hacemos eso, entonces somos esclavos del pecado, esclavos del maligno. ¿Sí? Y Dios no quiere eso para nosotros. Como decíamos hace 8 días, Dios quiere que nosotros seamos libres. ¿Para qué? Para que con esa libertad podamos amarle, podamos honrarle, podamos glorificarle, podamos seguirle, seguir sus pasos. ¿Sí? Nosotros, recordemos, no somos quién, porque somos más débiles, somos débiles, y el enemigo es más fuerte que nosotros. Entonces, ¿quién debe intervenir para vencer el mal? Pues única y solamente Jesucristo. Solamente Cristo es el único que puede intervenir para que nosotros salgamos victoriosos en esa batalla. Recordemos la palabra de Dios donde nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo. ¿Sí? Ahí está, mis hermanos. Nosotros no vamos a tener una lucha cuerpo a cuerpo para que yo sea libre, no. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es mental. Nuestra lucha es en nuestro interior. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que del corazón emanan los malos y buenos pensamientos. Así es que, mi hermano, mi amigo, tú solo o nosotros solos no vamos a poder vencer al mal, solamente con la ayuda de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha ganado la batalla para que nosotros la gocemos. Por eso dice, me gusta mucho en Apocalipsis, ¿sí? Sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermosas palabras. Así es que el secreto que nos libera del mal es vivir con Jesús. El apóstol Pablo escribió: Cristo vive en mí. Por la fe, cada creyente ha recibido la vida de Jesús. Escuchemos su voz leyendo su palabra. Escuchemos la voz de Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Hay muchos que dicen: en la noche Dios me habló y me dijo esto. Yo no dudo que Dios nos hable. Yo no dudo. Pero lo más ideal, lo más lógico, lo más creíble para escuchar la voz de Dios es
a través de este libro, a través de su palabra. Cuando yo leo la Biblia, es porque Dios me está hablando. Y muchas veces, vuelvo a repetir, algunos dicen, Dios me habló y me dijo esto. Cuando utilizamos esas frases, mis hermanos, es porque estamos buscando nuestro propio beneficio. Es cuando nosotros queremos algo y no lo podemos conseguir por nuestras fuerzas, buscamos a alguien que me lo dé. Un ejemplo, yo como pastor y quiero un carro más moderno que el que tengo. Le digo al hermano más rico de la iglesia, oye, mi hermano, fíjate que anoche Dios me habló y me dijo que me dieras un carro así. Y el hermano, por creerme que en verdad Dios me dijo eso, Él me lo va a dar. Es cuando usamos eso, es por buscar nuestro propio beneficio. Y no, mis hermanos, la palabra de Dios no es para que nos beneficiemos. No, no. Dios sí, Dios nos va a bendecir. Dios va a suplir, dice su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a su voluntad en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir todo lo que nos haga falta, sí. Pero no debemos usar la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. Así es que escuchemos la palabra de Dios escuchemos la voz de Dios leyendo su palabra. Hablemos, dialoguemos constantemente con Él sobre las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Vivir libres con Jesús también es poner a su disposición nuestra capacidad. Todo lo que hemos recibido de su mano creadora es deleitarnos, haciendo lo que nos dice, siguiendo sus caminos, convirtiéndonos en sus colaboradores. Cuando dice aquí, convirtiéndonos en sus colaboradores, da a entender que debemos seguir al Señor, que debemos trabajar para Él. A final de cuentas, la recompensa el Señor nos la dará cuando estemos ante su presencia. ¿Sí? Pero muchos dicen, no, yo no quiero trabajar en la iglesia porque nadie me va a pagar. No, yo no quiero tener esa responsabilidad porque no voy a recibir nada a cambio. No, mi hermano, no, mi amigo. Cuando nosotros somos libres, es que estamos dispuestos a lo que el Señor quiera de nosotros. No es lo que necesite, porque el Señor no necesita nada de nosotros. Pero sí el Señor quiere que trabajemos con Él, que trabajemos para Él. Así es que ser sus colaboradores significa pensar como Él, estar a su lado, ver las cosas como Él las ve. ¿Sí? Qué maravilloso ideal, pero ¿cómo podremos lograrlo? ¿Cómo podremos lograr todo esto? Dios nos da a todos los recursos para responder a nuestra fe cada día. Si esta libertad es un puro don de su gracia, también implica mi responsabilidad mirar con Jesús mis debilidades, mis faltas. ¿Sí? Así es que mi hermano, mi amigo, debemos poner toda nuestra disposición. ¿Sí? Si en verdad la libertad que Dios nos da es por su gracia nada más, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de mirar con Jesús nuestras debilidades. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Ponerlas
delante de Dios para que Dios vaya trabajando y nos vaya quitando todo eso. ¿Sí? Y entonces va a empezar a fluir en nosotros esa libertad que anhelamos. ¿Sí? Va a empezar a fluir esa libertad que anhelamos. Dice ahí en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos gozarnos en nuestras debilidades. Debilidad, no debilidad física, debilidad espiritual. Y cuando nosotros nos gocemos en esa debilidad espiritual, el poder de Dios se va a manifestar en nosotros y se va a perfeccionar, como dice aquí. Así es que mi amigo, mi hermano, en estas 3 sesiones que hemos tenido acerca de la libertad, reflexionemos, mis hermanos, reflexionemos en verdad cómo está nuestra relación con Dios, cómo hemos sido con Él. No Él con nosotros, porque Él con nosotros siempre ha sido bueno. Él con nosotros siempre nos ha dado, siempre nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha proveído, nos ha levantado, ha enjugado nuestras lágrimas, nos ha consolado, nos ha abrazado, nos ha guiado. ¿Sí? Pero nosotros con Él, ¿cómo hemos sido? ¿Cómo está nuestra relación? Y cuando le adoramos o cuando le servimos, si en verdad vamos de corazón, si en verdad ese es el anhelo de nuestro corazón, adorarle, servirle, en libertad, en verdad. Como dice su palabra, que Dios quiere a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y solamente un adorador en espíritu y en verdad le adora así al Señor, pero cuando está libre, cuando es libre de toda esclavitud del pecado. Mi hermano, mi amigo, reflexionemos en esto, dejemos que Dios obre en nuestra vida y te invito a que repitas conmigo esta oración. Oh Padre amoroso, Señor, una vez más has hablado a nuestras vidas. Ahora con esta tercera y última entrega de este hermoso tema que nos habla acerca de la libertad. Padre, tú eres el único capaz de escudriñar nuestra mente y nuestro corazón. Escudriñanos, Señor, y si es necesario, cambia nuestro corazón, Padre eterno, como dice tu palabra, que tú cambiarás nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Queremos y anhelamos, Señor, en verdad, esa libertad que solo tú das. Permítenos, oh Dios, a tomarnos de tu mano y caminar juntamente contigo, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, mis amigos, con esto terminamos esta serie de 3 entregas de Soy Libre. Nos veremos primero Dios, y si Dios lo permite, dentro de 8 días. Y pues nuevamente, mis hermanos, compartan, suscríbanse, denle like, que esta palabra no se quede nada más aquí, sino que llegue a todos los demás que no la conocen. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que tengan un excelente inicio de semana y que la sigan pasando bien en compañía de su familia, de sus seres queridos. Dios les bendice. Hasta la próxima.